Bienvenidas, bienvenidos a nuestro canal Currículum, Tecnología y algo más. Espacio destinado para compartir saberes vinculados al currículum, tecnología y tópicos relacionados con la educación en general. Discutiremos con invitados especiales y expertos sobre las temáticas mencionadas. En nuestro primer programa tenemos a una invitada muy especial, la profesora Keila Cañizales. Ella es profesora a tiempo completo de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, es coordinadora del Sistema de Educación a Distancia de esta institución, en el Decanato de Ciencias y Tecnología específicamente, y además es miembro de la Asociación Venezolana de Educación a Distancia. Profesora Keila, bienvenida. Gracias, María. De verdad un placer estar contigo en este primer programa. Gracias por la invitación. Y bueno, como tú bien dices, vamos a conversar un poquito de qué está pasando en la educación a distancia en Venezuela. Bueno, en primer lugar, estamos claros que la educación superior a nivel mundial está sufriendo un cambio que está siendo empujado por grandes organismos como la UNESCO, la ONU también, está impulsando a que la educación como tal tiene que cambiar. Tiene que cambiar porque ya los aprendices o los estudiantes no son los mismos. Tenemos que empezar a flexibilizarnos. Y también nos habla de una educación que tiene que ser pertinente. Tenemos que tener claro el momento histórico en el que estamos viviendo, el momento cultural, social, económico. Y la educación tiene que formar parte de eso. Tiene que estar englobada en un contexto pertinente para que de verdad las cosas que se formen o los estudiantes que formemos ya salgan a la calle con ese sentido de pertinencia y contexto histórico en el que se están desarrollando. Para ello es importante también considerar que las tecnologías han causado un impacto a nivel mundial, no solamente en la educación, sino en la forma de hacer las cosas. Ya no compramos como antes, ahora compramos por internet, ya no estudiamos como antes, ya no escuchamos música como antes. Entonces las universidades hasta ahora, históricamente, se han quedado como de lado, esperando a ver qué van a hacer. Y hasta ahora se ha constituido un reto para la universidad la incorporación a nivel de tecnología para poder empezar a flexibilizarse y de verdad hablar de lo que dice por ahí Silvio en su literatura, donde dice que tenemos que tener una educación más libre, más centrada en el estudiante, en sus necesidades, más individualizada, interactiva y cooperativa, que es lo más importante. Y la educación superior, que es la que al final saca el producto, si hablamos de los estudiantes como un producto, saca el producto a la calle. La educación superior tiene que estar clara que lo que es la globalización, que ya todo lo que pasa en China lo conocemos al instante, porque estamos totalmente conectados. A nivel de sociedad, a nivel de usuarios, ya está muy trillado por allí la frase de los nativos digitales, pero tenemos que estar conscientes que los estudiantes que están sentados en nuestras aulas son todos nativos digitales, que es todo aquel estudiante menor de 30 años, o sea, nacieron con el internet, nacieron con el teléfono celular. Quiere decir que la educación tiene que responder a ese tipo de usuarios. La competencia entre universidades, ya no es como antes, que la universidad era una institución intocable, o ya como dicen por ahí, con una fama, un prestigio que le permitía tener siempre un pool de estudiantes esperando por entrar. Ahora no, hay competencias. Hay universidades privadas, universidades públicas, universidades en línea, y entonces tenemos que dar respuesta a ese tipo de competencias que están surgiendo. Y por supuesto la tecnología. La tecnología ha sido una revolución, creo que es una de las mayores revoluciones, después de la revolución industrial, me atrevo a decirlo, que ha impactado enormemente en la forma como nos relacionamos, cómo nos comunicamos. Y la educación superior definitivamente tiene que darse cuenta que tiene que transformarse, reformarse, y a eso me parece importante los lineamientos que plantea la UNESCO, que dice que la única manera de reformar y transformar la educación superior es a través de la tecnología y a través del aprendizaje a distancia. Y entonces ahí empezamos a hablar ahora de educación superior apoyada en ti y a distancia también. Quisiéramos saber tu opinión. ¿Qué están haciendo ahora las instituciones de educación superior en nuestro país, en este contexto que nos has descrito muy bien de educación a distancia? Muy bien. Si hablamos de las principales universidades en el país, realizando una investigación exhaustiva, conversando con varias personas que trabajan en esas universidades, podemos decir que la gran mayoría se encuentra en este momento en desarrollo de proyectos y estructuras organizativas para apoyar lo que es la educación a distancia. Existen unas que están con ya un proyecto consolidado, otras que están en formulación de ese proyecto. Recuerda una cosa, María, y ahí es importante aclararlo. Cuando hablamos de educación superior, tenemos que dividirlo en universidades públicas
y universidades privadas. Mi investigación se focalizó un poco más en universidades públicas. Y tenemos que estar claro que la mayoría de universidades públicas nacieron con una concepción presencial. Quiere decir que a nivel de estructura no están preparadas para lo que es un aprendizaje a distancia. No existe esa estructura. Entonces, el hecho de no existir la estructura considera que hay un poco de barreras, no solamente las mentales, sino las organizativas que hay que romper. Entonces, por eso están muchas ahora en el proceso de desarrollo de una propuesta de organización que permita dar respuesta a ese tipo de aprendizaje o a ese tipo de educación o modalidad, como lo queramos llamar. Otras universidades también se encuentran elaborando normativas internas, porque repito, es el mismo fenómeno. O sea, se creó la universidad con una educación presencial, no hay normas para la educación a distancia. ¿Cómo evalúa a distancia? ¿Cómo se hace eso? ¿Tiene que venir a clase? ¿No tiene que venir a clase? ¿Qué hacemos con el docente? Entonces tenemos que empezar a construir normas. Por supuesto, formar a los docentes es fundamental. Hay mucha resistencia, hay mucho miedo, entonces empezar el proceso de formación y se encuentran muchas universidades dando capacitación, inducción en herramientas ofimáticas, en tecnología, en uso del computador. O sea, tenemos que empezar a romper esa brecha tecnológica que tenemos por allí. También eso requiere una inversión tecnológica. Tenemos que invertir en computadores, equipos adecuados para soportar la modalidad. Y muchas de las universidades que han empezado a adoptar el aprendizaje a distancia se han focalizado en la modalidad híbrida. Es no irse completamente al virtual porque no es su naturaleza, sino empezar a combinar y empiezas, como digo yo, a empezar a bailar poco a poco entre presencial y virtual. Ahí es importante resaltar que lo que no se, que es mucha confusión y creo que por eso es que los profesores tienen resistencia, que es que la presencialidad no va a desaparecer. Claro. O sea, lo que vamos a hacer es complementarnos, vamos a unir esfuerzos, o sea, lo virtual con lo presencial se complementa. No es que yo voy a empezar a reproducir lo que hacía presencial, lo voy a reproducir en lo virtual, eso es un error. Porque no es así. Es como yo me apoyo en la tecnología para habilitar procesos, llegar a zonas que no llego. Logrando es lo que queremos mucho, que el aprendizaje llegue a todos lados, de verdad masificar el acceso, eso es lo que al final se quiere. Ahora, si hablamos del Estado venezolano, también tenemos que resaltar que el Estado ha hecho bastantes, vamos a decir, esfuerzos desde diferentes ámbitos por empezar a apoyar el uso de la modalidad o insertar la modalidad. ¿Qué esfuerzo te puedo decir claramente? Bueno, a nivel tecnológico, tenemos 2 satélites, el Simón Bolívar y el Miranda, que son más que todo para empezar lo del acceso, el acceso a las telecomunicaciones, al internet. También tenemos lo que se llama el decreto presidencial del 2005, con el manejo del software libre a nivel público. Eso es para empezar a promover también el uso del software en todas las instituciones públicas del país. También, por supuesto, algún proyecto muy nombrado en el país es el proyecto Canaima, las Canaimitas, que es empezar a brindar a aquellas escuelas donde existen niños de pocos recursos, que no tienen acceso a un computador, es bueno que empiecen a familiarizarse con la herramienta. A nivel de política de Estado también se están haciendo muchas cosas. Está el Proyecto Nacional de Educación Superior a Distancia, está el Plan Nacional Simón Bolívar de 2007-2013, que lo incluye dentro de sus líneas estratégicas, y está, por supuesto, la normativa de educación superior a distancia, que es una normativa que ya está solamente esperando por ser aprobada. Y por último, no puedo dejar de lado todo el esfuerzo que está haciendo la OCSU con lo que llamamos el Programa de Fomento de la Educación Universitaria, con un curso de formación docente avanzado para el uso de tecnología, que está dirigido a todos los docentes a nivel superior para que se familiaricen con el uso de herramientas tecnológicas, para que se empiecen a insertarse en todo esto, y sobre todo algo muy importante que acaba de hacer el Estado es el Registro Nacional de Educación a Distancia, porque ni siquiera teníamos registro. ¿Qué están haciendo? Porque hay mucha gente haciendo cosas, pero lo que pasa es que no lo sabemos. Entonces, sí, no hay una divulgación. Exactamente, no hay una divulgación, y que mejor empezar con un registro nacional, que digamos, bueno, qué universidades están haciendo qué cosas, en qué parte están del proceso, para que todos nos empezamos a conocer, porque la idea aquí es unir esfuerzos, no que cada universidad trabaje por su lado y esa universidad logre los estándares o logre romper las barreras y se dedique a la educación a distancia, sino que como UCB, UCLA, ULA, ¿qué están haciendo? ¿Cómo podemos colaborar? Y tener todos una de criterios en cuanto a lo que es aplicación y desarrollo de educación a distancia a nivel superior. Exacto, y siempre, aunque suene trillado, pero la unión está en la fuerza. Y si hay, sobre todo por ahí también está lo de las famosas plan básico de ingeniería. Si todas las universidades que dan las ingenierías nos ponemos de acuerdo y trabajamos juntos para sacar ese plan básico de ingeniería, no solamente va a ser para una universidad, va a ser para todas las que den ingeniería. Claro, lo que tenemos y que esa hacer es la calidad de educación que queremos. Exactamente. Del Registro Nacional de Educación que te estaba comentando, que hizo la OCSU, ahí hay unos valores importantes, y lo que más quisiera resaltar
es que la mayoría de las ofertas académicas en educación a distancia están siendo netamente a nivel de pregrado. Y el porcentaje es muy amplio. O sea, ¿y en qué sentido? La matrícula estudiantil de pregrado, si hablamos de 198.000 estudiantes a nivel de formación pregrado y posgrado, de la cual ese porcentaje, 92%, corresponde netamente a pregrado. O sea, ahí vemos la cantidad de estudiantes que están matriculados en universidades. Y eso sin contar la población flotante. O sea, ahí tú ves la cantidad de estudiantes, ahí están nada más los que tienen acceso a universidad y los que no tienen no están contados ahí. O sea, ahí tú ves de verdad el impacto que puede causar que de verdad la modalidad se apoye en eso. Y fíjate que de todos esos estudiantes de pregrado y posgrado, la mayoría de las ofertas está basada en universidades privadas. Entonces ahí es la reflexión para nosotros. Las universidades privadas están haciendo los esfuerzos por la demanda de educación y para las universidades públicas. Claro. Entonces nos estamos quedando, no digo que atrás, sino un poco más lento. Sí, porque tenemos que favorecer lo que es la inclusión social. Pues. Exactamente. Y creo que la lentitud no es porque no queramos, sino por la misma estructura. Yo digo que porque cuando tú naces, eso te marca. Entonces naciste como universidad presencial y eso es algo que estás llevando a cuesta. Entonces, y es difícil el cambio. Es difícil el cambio. Todos los resultados, bueno, la tendencia es netamente semipresencial o educación híbrida, combinación de los dos. La demanda es a nivel de pregrado, es la mayor cantidad de demanda, y netamente las universidades públicas son las que de verdad necesitan insertar la modalidad, más que las privadas. Sí. Entonces, de ahí la conclusión, lo que te puedo decir de todos esos datos es que las universidades públicas que deseen implementar de verdad tecnología, tienen que hacerlo de manera semipresencial para que el impacto no sea tan duro y para que la estructura me permita ir manejando poco a poco ese cambio. Bueno, para cerrar la idea de lo que hemos conversado en este tiempo es que definitivamente la única manera de lograr impacto es trabajando juntos, a nivel de unidades curriculares, a nivel de universidades, de que dejemos de ser islas, porque el conocimiento no tiene fronteras, entonces la universidad tampoco lo debería tener. O sea, ya la majestuosidad de que la universidad era omnipotente, omnipresente, se perdió. Porque tú puedes tener acceso a un experto en cualquier parte del mundo con un clic. Eso es lo que yo llamo es a compartir, a colaborar, a trabajar juntos, porque de verdad la única manera de romper los retos y las barreras es así. Y hay una frase que yo la digo mucho y no sé si otra persona lo habrá pensado, a lo mejor que sí, porque no hay nada ya, no hay nada original ahora en estos tiempos, es que promover la colaboración y la cooperación debe ser instaurado como una política de gestión de la universidad, y a todos los ámbitos, colaboración entre la misma universidad con su gente, entre el mismo decanato, entre decanatos, entre universidades. Tenemos que empezar a subir de escalafón para que de verdad se dé el cambio que queremos. Bien, gracias Keila por tu intervención de hoy. En educación a distancia no todo está dicho todavía. Y a ustedes, queridas amigas, queridos amigos, queda el espacio de comentarios en el mismo canal para que planteen allí sus preguntas, reflexiones que alguien tengan a hacer. Y les invitamos muy cordialmente para otra próxima entrega. Hasta luego.